Hablemos entonces de Enrique VIII, o mejor dicho, de Catalina de Aragón. Una difícil unión esa, ¿no? Forzada. Hemos hablado de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton. Charles Lawton, como usted quiera. Hablamos naturalmente de sus mujeres, que como sabemos fueron 6. 6 de las oficiales. Catalina de Aragón fue la primera, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Que si 3 Catalinas se comió el hombre. Sí, algo le pasaba. Nunca hemos contado, sin embargo, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Este matrimonio provenía de un tratado entre los reyes de España, Fernando e Isabel, los reyes católicos, sí, señor, que eran los papás de Catalina. Y el otro que suscribió el tratado era Enrique VII, que era el papá de Enrique VIII. Enrique Tudor, el heredero de la Guerra de las Dos Rosas. Tudor, claro. Exactamente. Pero esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias. Así que vamos a ver qué es lo que pasó realmente, ¿no? En 1501, Catalina de Aragón, la hija de Fernando e Isabel, me parece que Fernando e Isabel tenían 4 mujeres y un muchacho. El muchacho Juan murió como morían los príncipes en aquel momento, después de un partido de pelota. De pelota, increíble. Tomaban agua fría y se morían. De un pasmo, diría mi. Sí, o si no, valía sospechar que era por una demasiada actividad de Venus. Veneria, claro. También, tomaban un vaso de agua fría y reventaban. Y después estaban Isabel, María, Juana, que es Juana la Loca. Juana la Loca, esposa de Felipe Hermoso. Y esta que es Catalina de Aragón. Bueno, la mandaron a Londres como garantía de amistad entre España e Inglaterra. Y también para manifestar que la casa española reconocía a la dinastía Tudor. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años y había sido prometida a Arturo. ¿Qué Arturo?, preguntarán ustedes. Sí. Arturo era en realidad el heredero de Enrique VII. El hijo mayor de Enrique VII se llamaba Arturo, era el príncipe de Gales, y el rey era, como se ha dicho, Enrique VII. Los padres de Catalina veían con satisfacción que el futuro de la princesa estaba en Inglaterra. Por más que los españoles creían que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces los ingleses eran católicos. En octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud, qué sé yo. Enrique VII, el viejo, el rey, estaba orgulloso de su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres hubiera visto. Se erigió un escenario allí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y allí se casaron redondamente, viejo. Jamás se habían visto. Es la única forma. Sucedía muy frecuentemente en aquel entonces. Dicen que el príncipe estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil. Y Arturo tenía 15 años, era un muchacho frágil y de aspecto amarillento. Después de la boda se produjo incluso un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la conveniencia de consumar el matrimonio o no. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación, otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara para certificar el matrimonio y la alianza de los dos países. Y ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir, que se acaba el mundo. Muy bien. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etcétera. Poco se sabe de la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. No es que se sepa poco, es que hay contradicción y debate y discusión. Seguro. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía prolijamente el inglés.
Arturo conocía un poco de latín como para establecer una comunicación básica. Fueron a cazar algunas veces y andaban con unos profesores de idioma que los unieron. El cronista dice lo siguiente: un hecho terrible vino a complicar en algo la vida de Catalina y en todo la de Arturo. En realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió. Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que más anhelaban, que era la alianza con Londres. La alianza que el matrimonio iba a impulsar, pero que la descendencia iba a terminar. Garantizaba Europa de algún modo. Claro. Ahora bien, empezaron a decir que Arturo se había muerto de neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también. Ni siquiera pudo asistir a los funerales de su esposo. En España hubo una reacción de alarma. El rey Fernando, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces le mandó al duque de Estrada, a Londres, lo mandó, para exigir que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían garpado. Habían pagado un tercio de la dote. Dice, devuélvamela. Y se murió el chabón, el matrimonio no fue para adelante, dame la dote. Y los otros, al revés, empezaron a decir que no se le iban a devolver y que pagaran las 2 cotas que faltaban. Claro. Pero Enrique VII, el rey de Inglaterra, también deseaba mantener la alianza y entonces, bueno, empezaron a negociar. Mientras tanto, la pobre Catalina estaba como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara, pero esta vez con Enrique, que era el segundo, que ahora era el príncipe de Gales, hermano menor de Arturo. Entonces tenía 12 años. Charles Laudo. 12 años, pero ya era un hombre, un muchacho. Bueno, antes, a los 12 años, uno ya había hecho la colimba. Y a Fernando no le disgustó la idea. Ahora la noticia provocó un escándalo y un debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Arturo se había muerto, pero si esta mujer, Catalina, se casaba con el hermano de Arturo, para la iglesia era una unión incestuosa. Entonces, inventaron otra cosa. Dijeron, ¿qué les parece si decimos que en realidad el matrimonio no fue consumado? No se consumó. Entonces, si no había sucedido esa unión, entonces podía casarse el nuevo heredero con Catalina. El confesor de Catalina, el señor de Puebla, afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida. Sólidamente. Sí. Otros aseguraban que la princesa y el príncipe habían consumado el matrimonio incluso con deleite y fruición. Sin embargo, otros decían exactamente lo contrario. El asunto iba a aparecer mucho tiempo después, pero ya veremos cómo. La institutriz de Catalina, Elvira, que estaba muy cómoda en Inglaterra, juró que Catalina estaba virgen intacta y denostó al confesor que había dicho lo contrario y dijo que era un mentiroso. Otra dama de compañía dijo que jamás había visto a los príncipes dormir juntos. Y en el otro extremo había incluso gente que decía que Arturo no había muerto de neumonía, sino, igual que su cuñado Juan, de consunción venérea. De consunción, pero por demasiado amor. Y en realidad en aquellos tiempos, cada vez que alguno se moría, creían que era por demasiado trato venéreo. Bueno. Ojalá. Ahora, resulta que el Papa Julio II
estaba muy interesado en la unión de estos dos países. Julio II era aquel mismo que había encargado A Michelangelo, ¿no? la realización de su tumba a Miguel Ángel. Se la encargó cuando estaba vivo. Sí, claro, sí. Es proverbial la incapacidad de los muertos para hacer ningún encargo, ni siquiera de tumba. Pero sí para ocuparlas. Sí. Se limitan a ocuparlas, pero no hacen No encargar. encargos a escultores. Ese papa estaba muy interesado y emitió una extensión del primer grado de afinidad, una cosa muy técnica, para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse, aún admitiendo que la unión se había producido. Es decir, la Iglesia no dijo la unión no se produjo, dijo se produjo y extendemos la permisividad de este asunto para que se puedan casar. Le damos un permiso. La muerte elimina la posibilidad de incesto, de hecho. Así es. Bueno, ahora bien, se casaron. Sí. Se casaron. Todo fenómeno. Pero pasaron los años, Catalina no le dio a Enrique el hijo que le esperaba, se empezó a poner fea, Perdió dientes. perdió dientes, quiero decir, se le cayeron. Sí, bueno. Sí. Era no descuidada, sino envejecida. Y como bien sabemos, conoció a Ana Boleyn. Hermana menor de una ex amante. Primero, en realidad, conoció a una de las La hermanas mayor Boleyn, de las Boleyn. que Sí. anduvo con ella y qué sé yo, y después conoció a la hermana Ana y se le ocurrió, se le metió entre ceja y ceja que quería casarse con ella. Claro, estaba casado Con su cuñada. con Catalina de Aragón. Y entonces dijo, no, ¿qué puedo hacer? ¿No? Ya sé, dijo. Dice, voy a decir que el matrimonio es nulo. Claro. Este matrimonio es nulo. Dice, ¿se acuerdan cuando me casé? En realidad me he enterado de que mi hermano sí consumó el matrimonio con esta. Catalina. Entonces mi matrimonio es ilícito, incestuoso E inválido. e inválido. Claro. De manera que estoy solterito y sin apuro y me caso con Ana Boleyn. No, dijo el Papa. El Papa. Así no va. No. Bueno, de eso nació una religión. Nada menos. Así, de esas cosas nacen las religiones. Hay dos maneras, o una revelación angélica o Charles Lawton que se quiere desprender de su esposa. Es cierto. Y se casaron, desobedecieron al Papa, se casó con Ana Boleyn, La mandaron a Catalina. repudió de arriba abajo a Catalina de Aragón, y como el Papa se enojó, dice, te enojaste, bueno, chao, religión nueva, en Inglaterra somos anglicanos, Sí. chao, tómensela, lío, conflicto, guerra, etcétera, etcétera. Y ahí aparece la hija que tuvieron con Ana Bolena, que fue nada menos Elizabeth I. Isabel Isabel de I. Inglaterra. Todo mal para los españoles, porque Isabel de Inglaterra va a ser la que les gane la batalla más desastrosa de la Iglesia, de la De la guerra, claro, de la que historia. fue la batalla de Trafalgar. Trafalgar, contada bellamente por Benito Pérez Galdós. Antes había otra hija, María Tudor, la sanguinaria. Sí, Que, bueno, pero sí, ese sí, fue el asunto del pobre Arturo, que es uno de los homenajeados, ¿no? Aquí, primero, hay que decir algo. Un ratito antes de que se casaran, Enrique tenía 15 años. Cuando se sí, casó. señor. Y Catalina era un cachito mayor. Un ratito antes de ese casorio, el rey Enrique VII, Palma. que lo habíamos nos olvidamos Nos de él. olvidamos de él. Bueno, le soltamos la mano y se murió. Así que les quiero dar esa noticia. Mientras estábamos hablando todas estas cosas, el rey Enrique VII crepó y no pudo ir ni siquiera al casamiento de su segundo hijo. O sea que todo. También le dedicamos ¿Cómo no? un saludo a don Enrique VII, al pobre Arturo, Sí, que quedó. y a la pobre Catalina.
Es cierto. Tuvo que quedar ahí todo el tiempo, lo aguantó Arturo, lo aguantó a Charles Lawton. Terminó en un convento sin Sí, desdentada. terminó desdentada en un convento, tuvo hijas, pero no hijos. Pensemos además, Alejandro, que era una época en que la legitimidad de la corona venía cuestionada desde un par de décadas antes, porque había dos familias nobles en Gran Bretaña, que todavía era solo Gran Bretaña, que eran los York y los Lancaster. Se arma una guerra, la guerra de las dos rosas, y aparece un Tudor de ahí, pero que no tenía más nobleza antigua que la de su propio linaje. De ahí viene el primero Arturo y después Enrique VIII. Digamos que no había demasiado para agarrarse. No. Y para colmo, una hija, bastarda para algunos, como Elizabeth, es la que funda la gran monarquía británica que va a Claro, dominar era hija Europa. de nadie, porque Ana Bolena era una Una noble dama de de segunda, una dama de campo. Pero era digna hija de su padre, y esto hay que reconocérselo, y era profundamente nacionalista. Señores, ¿con qué pensamiento vamos a cerrar esta recordación de Arturo Tudor y de Enrique VIII? Creo, Alejandro, que es conveniente en estos casos pensar que un rey a veces se parece a ese pequeño gobernante de un ámbito como un bulín. Hay que decir, para terminar, Sí. que también se cansó de Ana Bolena. Sí, rey, claro. Y la decapitó. en este caso la decapitó. La decapitó con una tapa de lata de... O sea, yo prefiero que me echen como a Catalina de Aragón A un convento. y no que me corten la cabeza como a Ana Bolen. Para colmo estaba embarazada, dicen ahora los últimos documentos. Pero decía que el reino, un reino pequeño y sin mayor futuro como Inglaterra, ¿a dónde iba a ir a parar? Pensando en esa época, se parece un poco a ese reino que gobierna arbitrariamente, con cambio de damas, un muchacho argentino, un malevo argentino. Digamos que uno puede imaginar aquel momento en que dice, bueno, ya sea Arturo, el Papa, en que Enrique VIII le dice, el hombre no es culpable en estos casos, y que mirándola así, con un dejo de desgano, le dice, llévate un par de mates, Catalina. Y Catalina se llama la canción que escucharemos ahora y que fue compuesta pensando en Catalina de Aragón, en la versión de Miguel de Molina.